Puesto que decidme, ¿dónde encontraréis un amor parecido al mío? Un amor que no pueden apagar ni el tiempo, ni la ausencia, ni la desesperación. Un amor que se contenta con una cinta extraviada, una mirada perdida, una palabra escapada. Hace 3 años, señora, que os vi por primera vez, y desde hace 3 años os amo de esta manera. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de los 3 mosqueteros, así que vamos a comenzar. Y Alejandro Dumas nació en Villers-Cotterêts el 24 de julio de 1802 en Francia. Y parte de su historia es bastante interesante porque resulta que su papá, que fue Thomas Alexandre, él fue el gran conocido conde negro, y resulta que el papá de Alejandro Dumas realmente era negro. Y básicamente el abuelo de Alejandro se fue para Haití, se iba para allá como que a buscar para buscar riquezas, porque estaba lo de la exportación del azúcar y todo esto. Y el abuelo de Alejandro se emparejó con esta esclava negra, con la cual tuvo a luz a su hijo Thomas Alexandre, que es el papá de Alejandro Dumas, y por allí viene su linaje, que es bastante interesante. El papá de Alejandro Dumas, que es el conde negro, el afamado conde negro, muere a los 43 años de edad de cáncer. Básicamente deja a su hijo huérfano de padre a los 4 años de edad, lo cual significa que la mamá de Alejandro es la cual tiene que sacar a la familia adelante, y realmente hay muy pocos recursos para ellos, y básicamente ella como que recibió como cierto beneficio del Estado, lo cual le permitió en 1811 que Alejandro pudiera entrar en la Abad de Gregory, que era como una academia. Alejandro siempre fue un niño que se mostró muy interesado en las letras y realmente le gustaban mucho las historias fantásticas y todos los héroes y toda la cosa, y ya para 1822 se traslada con un amigo a vivir a París, y lo único que lleva en su bolso son un montón de cartas de recomendaciones que va a llevarle a los antiguos amigos de su padre. Entre ellos, al único como que encuentra cierta gracia es con el general Foy, con el cual lo transmite por su buena escritura y por todas estas buenas cualidades que posee Alejandro, lo transmite al duque de Orleans y empieza a trabajar con él como escribano. Ya para ese momento ya se independiza de su mamá y él logra costearse su vivienda y sus gastos, y empieza a estudiar física, química, la historia francesa y también otros lenguajes, otras lenguas. Pero lo que hizo que empezara su apogeo como escritor, realmente siempre tuvo como que la espinita en su interior, pero el impulso, lo que le hizo dar el paso, fue la primera vez que visualizó una obra de teatro de Shakespeare, que fue Hamlet, y ya allí empezó a crecer esas ansias, y fue en ese momento el que él dijo: tengo que ser un escritor. Entonces empezó a hacer ciertos escritos que fue entregando y fueron rechazando, hasta que le dijeron: mira, tienes que comenzar como que por lo bajo, empieza a hacer poemas, empieza a hacer como que obras cortas, y él empezó por ello, ¿no? Empezó a hacer poemas, empezó a hacer obras cortas, ensayos. Ya para el 10 de febrero de 1829 finalmente publicó su obra de teatro Enrique III y su corte, y déjenme decirles, yo no estaba allí, pero yo lo sé, que todo el mundo le fascinó la obra. Una de las cosas fascinantes acerca de Alejandro Dumas, y creo que es como que una cualidad inherente a cada persona que quiere ser autor, es que le encantaba viajar, y de sus viajes es que él sacaba la inspiración. Y una de las cosas interesantes es que él basaba la mayoría de sus historias en hechos que en realidad ocurrieron. Entonces para eso él como que buscaba inspirarse, y por eso como que le gustaba muchísimo leer la historia francesa, para buscar algo por allí en el cual pudiera inspirarse. Y uno de los datos interesantes acerca de esto es que él incluso hizo como una especie de editorial con un montón de personas, y la primera persona como que lo ayudó fue un historiador, ¿no? Entonces básicamente esta gente lo que hacía era sentarse y como que, bueno, se me ocurrió esta cuestión, lo voy a escribir. Alejandro, mira, escribí esto. Ok, entonces Alejandro se sentaba y hacía los diálogos, como que le daba más sentimiento a la historia, y como en aquel momento las novelas se hacían por entregas, usualmente el final tenía que ser impactante para que la persona comprara la segunda parte, ¿no? O el siguiente capítulo. Entonces él como que hacía esos detalles importantes, descripciones, diálogos y el final de la escena. Y uno de sus viajes que él realizó alrededor del mundo fue en Marsella. Él fue a la biblioteca municipal de Marsella, y paseando entre los títulos muy tranquilamente consiguió un título que le llamó muchísimo la atención y el cual inspiró a esta obra, y se llama Memorias de D'Artagnan, escrita por Gatien de Courtelis. Discúlpenme si yo no sé francés, de hecho era muy mala en francés. Y esta persona había basado su biografía, o esa biografía, en un militar francés llamado Charles de Batz-Castelnau d'Artagnan. Y de este pequeño libro nacieron todos estos personajes que también obviamente nacían en el libro, como Aramis, Athos y Porthos. En el libro, o en esta memoria, se llamaban Armand Athos, Isaac de Porthos, no sé, y Henry
Aramis, que era un sacerdote que antes de hacer el sacerdocio había sido mosquetero, ¿no? Entonces allí comenzó toda esta magia de los tres mosqueteros, y gracias a este libro él se convirtió en uno de los autores más conocidos de Francia. Inmediatamente que fue publicada en 1844 por entregas, ya como que al año siguiente ya la habían editado en un solo libro y ya la habían traducido a millones de idiomas, y así había sido vendida por toda Francia y Europa y el mundo, y pues básicamente convirtió a Alejandro Dumas en uno de los mejores autores de Francia, poniéndolos casi que en el mismo lugar que Víctor Hugo. De hecho estuvieron en la misma época. Y el día de hoy yo les voy a hablar un poquito acerca de esta obra espectacular que me fascinó. Pues básicamente la historia se centra en un joven de Gascuña llamado D'Artagnan. Resulta que uno de sus grandes sueños es convertirse en un mosquetero del rey, que es como que la guardia real, ¿no? Entonces básicamente él emprende su ida a París. Entonces antes de irse, su padre le da 3 regalos que no debe perder. El primero es una yegua que lleva en la familia durante muchísimas generaciones y no puede perderla. Específicamente le dice que aunque se vea en las situaciones más horribles del universo, no puede venderla. Lo segundo es un dinerito, pero tú sabes, nunca cae mal. Y lo tercero es una carta de recomendación que va para el jefe de los mosqueteros, el señor de Treville. Esta carta evidentemente no la puede perder, porque resulta que el jefe de los mosqueteros fue compañero del papá de D'Artagnan. Entonces bueno, D'Artagnan parte hacia París, y en una de esas paradas, en una pequeña ciudad llamada Melk, mi francés siempre va a ser impecable, él consigue a un hombre que se burla de él, ¿no? Entonces el hombre tiene pinta así de gentil hombre, de gente con plata. Entonces se burla de la pinta que ofrece D'Artagnan en este caballo viejo y toda la cosa. Entonces, a la final, D'Artagnan, que es un hombre bastante pasional, un chico bastante cuyo orgullo se hiere muy fácilmente, lo reta a duelo, ocurre una desgracia, y al final, cuando él despierta de todo lo que le pasó, se da cuenta de que le han robado la única cosa que ha sido importante en su vida, que es la carta de recomendación. Finalmente logra llegar a París, logra entrevistarse con el señor de Treville, y bueno, lo admiten como cadete en la guardia, ¿no? Porque primero tienes que pasar por ciertas partes, ¿no? Lo admiten como cadete, y él, muy emocionado, resulta que al salir de allí para llevar su carta al señor de Essex, que es el que va a estar siendo como que su jefe ahora, ¿no? De D'Artagnan, se encuentra con 3 diferentes mosqueteros sin saber que son conocidos uno del otro, y los reta a los 3 a duelo. Cuando ya se van a batir a duelo y que se da cuenta que los 3 son amigos de él, o sea que los 3 se conocen, que los 3 son amigos y que tiene que pelear contra ellos, justamente llega la guardia del cardenal. Y realmente los duelos están prohibidos en esta época, así que los van a meter presos. Entonces los 4 se ven obligados a contrarrestar las fuerzas del cardenal y empiezan a luchar los 4 contra la guardia del cardenal. Y allí comienza a desarrollarse una amistad entre los 4 mosqueteros. A mí la historia me pareció súper fascinante. Un detalle que me sorprendió muchísimo fue que yo esperaba que esto fuera una historia más seria. No es que la historia no fuera seria. El detalle humor no lo esperaba. O sea, en cada capítulo hay muchísimas cosas que te van a hacer cuajarte de la risa por las ocurrencias de los personajes, que me parece súper refrescante. O sea, la historia es un clásico refrescante en todos los niveles del mundo, y de verdad la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. El aspecto de los personajes para mí fue súper sorprendente, porque se nota que Alejandro Dumas, o sea, se sentó, distinguió a cada uno de cada quien. O sea, los diálogos es tan característico de un personaje. D'Artagnan es súper, súper, súper impulsivo, hace lo primero que se le ocurre a la mente, dice lo primero que se le viene a la mente. Athos es más como que pensativo, piensa primero las cosas. Aramis es más religioso, más conservador, no sé qué, y Porthos es como que el bribón, ¿no? Del grupo. Y de verdad que cada uno le imprime una personalidad diferente a la historia, y juntos como que es el combo perfecto, y me encantaron toditos, de verdad toditos. En cuanto a los villanos, tenemos a Milady, y una de las razones por las cuales yo quería leer este libro, estaba interesada, era por la historia de Milady, porque había escuchado que ella era una villana muy notable. O sea, que de todos los villanos en la literatura, su rol era muy, muy importante. Entonces estaba súper interesada, que incluso le dije a Angeli, quiero ver cómo va a ser el desenvolvimiento de su personaje en la trama. Y aunque al principio ya no aparece muchísimo, ya después a mitad del libro, la tipa llenó todas las expectativas que tenía. De verdad me fascinó. Un villano, yo pienso que los villanos son los que le dan el sabor a la historia.
Y Milady o Lady de Winter le dio la sazón que la historia necesitaba. Y de verdad amé muchísimo lo que son los personajes. 10 de 5, millones de 5, porque me fascinaron. Uno de mis personajes favoritos fue Athos. Yo amé a Athos. A veces decía unas cosas, unos quotes que yo simplemente aplaudía. No podía evitar no aplaudir porque el tipo se las comía con sus quotes y sus cosas que me fascinaron. Entre esos quotes, uno de mis favoritos es: la vida es un rosario de miserias que el filósofo desgrana riéndose. Otro que me encantó es: el beneficio que se echa en cara es una ofensa que se hace. Y el último que más me marcó fue: en general no se piden consejos, decía, más que para no seguirlos o para tener a quien echar la culpa de lo que suceda si se siguen. De verdad que el personaje de Athos para mí fue uno de mis preferidos, y hubo un momento cumbre con su personaje que a mí me fascinó y me encantó y casi que lo aplaudí y dije, ¡ah! Demasiado. En cuanto a la trama es variada. El libro está dividido en dos partes. La primera parte es más o menos introduciéndonos un poquito acerca de cómo D'Artagnan conoce a sus amigos y todas las intrigas políticas que ocurren, porque tenemos la imagen del rey, que en ese momento era Luis XIII, y también tenemos la imagen del cardenal. Como ya sabemos, el rey tenía su guardia, que son los mosqueteros, y el cardenal también tenía su guardia, que eran los guardias. Entonces, básicamente, entre ellos existía siempre como un pique, siempre tenían como que algún problema, y al final siempre se caían a golpes entre todos, ¿no? Entre los mosqueteros y los guardias. Entonces el rey vemos que es como que una figura bastante imbécil, o sea que el cardenal lo maneja a su antojo, y siempre como que hay una pugna entre ellos, como que quién ganó esta batalla, que no sé qué más, ¿no? Entonces los mosqueteros como que le tienen como cierto rencor a la figura del cardenal. Pero resulta que hay un detalle muy importante, y es la reina. En la primera parte la trama se centra en la reina, y ya en la segunda parte de la trama se centra en los acontecimientos que producen ciertas acciones que la reina hace, ¿no? Entonces la trama, como ya les digo, es muy variada. Sin embargo, no deja de ser muy interesante, ¿no? La primera mitad a mí me fascinó, y la segunda también, porque conocemos a un personaje que al principio lo vemos como que por vestigios, ¿no? Vestigios de D'Artagnan, como que no sabemos si sí o si no, o si aparecerá o si no, y qué papel tan importante va a jugar. Entonces la trama es bastante interesante, y los hechos históricos son súper interesantes, porque si nos pasamos a ver un poquito en la parte de ficción de estos personajes y en la realidad, pues muchos de ellos realmente existieron. El duque de Buckingham, que es uno de los personajes que aparece muchísimo en el libro, existió, como también fue el caso de la reina Ana de Austria, que ella también existió. Entonces, si ustedes buscan un poquito la biografía de Ana, se dan cuenta de que existía, o se decía que existía, cierto romance entre el duque de Buckingham y Ana, ¿no? Ana de Austria, que era la reina de Francia para ese momento. E incluso él iba muchas veces a visitar a Francia, iba muchas veces a París, y cuando iba a París iba a dar una audiencia con la reina, ¿no? Entonces se veían y eso, y nunca fueron corroborados estos rumores, porque no dejaron de ser rumores, pero todo el mundo lo decía, estaba en boca de todo el mundo en aquella época. Y es súper interesante ver estas cosas. Por eso es que se dice que Alejandro Dumas escribe de acontecimientos que fueron reales, que al final el libro te deja pensando, ¿será que esto de verdad ocurrió? ¿Será que esto, o sea, era algo de dominio popular en Francia, o quizás no? Y de verdad que el libro te deja preguntando muchísimas cosas, sobre todo con este detalle de que él consiguió este libro hablando de D'Artagnan, ¿no? Entonces, de verdad que para mí fue una experiencia maravillosa. El libro me fascinó, le di 5 de 5 estrellas. Como dije al principio, me sorprendió muchísimo el hecho del humor, de la parte del humor. De verdad me encantó y me fascinó, porque no lo esperaba, y como dije, es una lectura muy refrescante. Contiene todo lo que un niño desea en su interior ser. O sea, tiene aventuras, tiene intrigas, tiene esquemas políticos, tiene humor, y sí tiene temas muy adultos, evidentemente, que realmente me sorprendieron muchísimo, porque para la época creo que no eran cosas que se hablaban muy abiertamente, ¿no? Cómo exaltaba la figura femenina de una mujer y la sexualidad de una mujer me pareció súper sorprendente, y me imagino que por eso lo tachaban de vulgar en el momento, porque para la época, 1844, era como que todo muy reservado, ¿no? Era todo muy reservado, ¿no? Entonces él no le tenía miedo de resaltar esos atributos y hacer escenas sugerentes, no sugerentes, sexosas,
sino sugerentes de lo que estaban haciendo los personajes, ¿no? Como yo dije, en general la historia me fascinó, me encantó. Y comencé con Los Tres Mosqueteros, primero porque realmente la quería leer, y segundo porque mi meta es este gigantón que ven aquí, y comenzar a leerlo, El Conde de Montecristo. Y como siempre digo, ya cuando uno comience con algo y ve la calidad que tiene y el sentido, por lo menos en este caso el sentido humorístico que tiene, no tengo ningún miedo de entrar al Conde de Montecristo, a pesar de que es un libro más grande que yo, y más grande que yo. No tengo miedo de entrar a él porque ya sé que me va a guardar algo impresionante. Y como ya dije, Los Tres Mosqueteros está lleno de aventura, la fidelidad y la amistad que tienen los personajes para con ellos mismos es fascinante, y de verdad se los recomiendo muchísimo. Léanlo porque es un clásico entrañable y les juro que se va a convertir en uno de sus favoritos. De verdad que sí, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme allá abajo, ¿han leído Los Tres Mosqueteros? Sí o no. ¿Han leído El Conde de Montecristo? Sí o no. ¿Lo quieren leer? Sí o no. Déjenmelo todo allá abajo en los comentarios, y si lo han leído, ¿quién fue su personaje favorito? Creo que el mío ha sido Milady, de verdad. La tipa es lo máximo. Y Athos, por supuesto. Y bueno, nos veremos muy pronto con otro video. Mi nombre es Johnny, y que pasen una linda semana.